Listo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Nos hemos reunido aquí para recibir palabra de Dios. Amén. Bueno. Pues vamos a orar para que Dios nos dé esa palabra que tú necesitas y que yo necesito. Amén. Solamente Dios te puede hablar la palabra de Dios, Señor mío, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios del universo. Señor, ponemos en tus manos estas palabras que tú has de poner en nuestros corazones, Señor. Esta palabra de revelación, del conocimiento, porque sabemos que hablamos sabiduría en misterio, pero esta sabiduría tú la predestinaste, Señor, para nuestra gloria. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, saber esos misterios tuyos, Señor, conocerte cada vez más, Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre mío, y a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos lleva siempre a toda verdad. Te damos gracias, mi Dios, y estamos listos aquí para recibir de ti, Padre. Danos, Señor, que Cristo, por la fe en nuestros corazones, que Cristo sea formado en nosotros, Padre, hasta que llegamos a la estatura de ese varón perfecto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Me encanta este versículo de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Bueno, todos los versículos son hermosos, pero ahorita que estoy leyendo mucho de un libro de las religiones del mundo, cómo me ha confirmado que tú y yo estamos en el verdadero Dios. Amén. Aleluya. Estamos en el verdadero Dios, y dice Primera de Juan, dice Primera de Juan 5. Amén. Amén. Dice Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. ¿Quién te dice que tú eres de Dios? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu, como dicen Romanos, da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Amén. Sabemos porque nos lo dice la palabra, o porque el Espíritu de Dios te lo dice a ti. El Espíritu de Dios te lo dice a ti, porque muchos pueden leer esta palabra sin el Espíritu Santo, pero nosotros la leemos con el Espíritu Santo. Amén. Con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿sí? Amén. Pero sabemos que el Hijo, dice que somos de Dios, y también sabemos que el que no tiene al Hijo de Dios está bajo el maligno, y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es muy importante que sigamos orando por todos los que no conocen al Señor, para que lleguen a la verdad y la verdad los haga libres. El enemigo los tiene dominados, gobernados, por eso solamente a través de la oración podemos lograr que el Señor obre en ellos. Tú no, pero el Señor sí es poderoso, ¿sí? Y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, que es el que les digo que me gusta mucho. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, amén, y nos ha dado ¿qué? Aleluya. O sea, Él es el que te da el entendimiento para conocer al que es ¿qué? Verdadero. Y por consiguiente estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Así es que, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Y por qué dice guardaos de los ídolos? Porque
todo aquel que no está en Cristo adora dioses y diosas, ¿entiendes? Está adorando a dioses y a diosas. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado de no llegar a tener idolatría con el Señor, ¿sí? A mí me impresiona este libro de Deuteronomio, que lo estamos estudiando allá en México con el grupo de varones. Estamos estudiando, es decir, como lo decía yo ayer, estamos estudiando todos los libros de la Biblia de una manera muy, no profundizando en ella, porque todo nació porque un grupo de los varones ahí estaba, que quería que alguien hiciera el estudio de qué pasó con los 400 años entre Malaquías y la llegada del Señor Jesucristo. Y recuerdo que también cuando estuvimos en el Instituto Bíblico alguien nos los encargó, y la verdad es que el que lo encargó y el que trae esa inquietud, no es fácil llegar a las conclusiones. O sea, es todo un estudio, y por eso estamos estudiando libro por libro de una manera somera. O sea, me refiero tocando un poco el tema de qué consiste en cada libro, para poder ubicar por qué se termina el Antiguo Testamento en Malaquías, ¿no? Pero entonces ahorita estamos en el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio es el quinto libro que fue escrito por Moisés. Moisés escribió Génesis, Moisés escribió Éxodo, Moisés escribió Levíticos, escribió Números y escribió Deuteronomio. Y lo que nos debe llamar la atención, que Deuteronomio es una recapitulación de Éxodo, de Levíticos, y es una recapitulación de Números. O sea, es como que Moisés agarró y dijo, después de haber andado 40 años en el desierto, lógicamente en esos 40 años que anduvieron en el desierto, muchos ya habían muerto porque salieron de Egipto ya grandes, ¿sí? Entonces les tocó morir. Pero muchos hubo desobedientes que Dios los exterminó, los quitó del pueblo, porque fueron desobedientes. Pero otros sí continuaron, ¿sí? Otros sí continuaron con Dios. Y lógicamente la mayor parte de la gente no salieron de Egipto, nacieron en el desierto. Nacieron en el desierto, es decir, ahí fueron los que nacieron y fueron los que entraron a la tierra prometida, ¿sí? Yo sé que el mismo Josué con otro que los que creyeron a lo de los 12, ¿cómo se llama? Caleb. Ellos eran unos jovencitos, ¿no? Cuando les tocó salir, y lógicamente cuando entraron a la tierra prometida ya eran de los mayores. Así es que vamos al libro de Deuteronomio para leer algunas partes muy, muy interesantes que vale la pena retomar y volver a... Deuteronomio 1. Fíjate cómo dice claramente: estas son las palabras que habló ¿quién? Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Es decir, no habían cruzado el Jordán. Recordemos que el Jordán lo cruzó Josué, ¿sí? En el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Gergesot y Disahab, ¿sí? Luego versículo 2 dice: ¿cuántas jornadas hubo en estos 40 años? 11 jornadas. 11 jornadas hay desde Joreb, que es donde el Señor se manifestó y vieron al Señor, ¿sí? Y de ahí empezaron las jornadas, y cada lugar que fueron visitando era una jornada que Dios fue estableciendo. A veces estaban meses, y a veces días, y a veces hasta años en un mismo lugar. Entonces, cada vez que los movía, Dios los movía por un motivo. Y entonces, estas jornadas, si tú las estudias, te vas a ver reflejado tú mismo ahí, en tu caminar en Cristo. Porque Dios te va llevando para tratar contigo algo especial. Por eso tiene todas estas jornadas.
Dice, 11 jornadas ahí desde Joreb, camino del monte Sir, hasta Cades Barnea. ¿Sí? Versículo 3, aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había ya mandado acerca de ellos. Es decir, Deuteronomio no está hablando de historia, bueno, sí de historia, no está de cosas que están sucediendo, sino Deuteronomio les está diciendo a todas las nuevas generaciones, le está diciendo a los que han caminado, les recuerda todo lo que Dios les dijo. ¿Sí? Ese es lo interesante de Deuteronomio, porque dice aquí que aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, ¿sí? Y entonces empieza a platicar Moisés todas las cosas, ¿sí? Y empieza como narrarte una historia. Moisés, nos pasó esto, nos pasó, como si alguien regresa de un viaje y le dices, ¿cómo te fue? Pues ahorita podemos aprovechar cómo les fue. Le empiezas a narrar algo, cómo te fue en tu paseo, a dónde fuiste, qué lugares visitaste, qué hiciste. Y esa es la manera en que Deuteronomio va siendo narrado y les recuerda las leyes, ¿sí? ¿Sí? Fíjate en el versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Dice, mirad cómo yo les he entregado la tierra, entrar y tómenla, ¿sí? Que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia, ¿sí? En aquel tiempo, dice, yo os hablé, o diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Entonces Dios me autorizó, ¿sí? Está platicando Moisés. Dice, Dios me autorizó formar capitanes, ¿no? Dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová de vuestros padres haga 1000 veces de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Sí? Así es que, dice Moisés, platica, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Sí? Así es que aquí vemos esta parte que nos va platicando, ¿sí? Nos va platicando Moisés. Así es que vamos a ver otra parte de la historia de aquí, ¿sí? Aquí vamos a ver los años en el desierto, ¿sí? Capítulo 2, ¿sí? Dice, luego volvimos y salimos del desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. ¿Como quién le había dicho? Jehová. O sea, qué impresionante. O sea, Moisés no se movía si Dios no le decía. Amén. Entonces las 11 jornadas fueron el trazo de Dios para ellos. ¿Sí? Me encanta porque Moisés tenía una comunión impresionante con el Señor. Amén. No tuvo ocurrencias, más bien se quejaba, Señor, mira, me dijiste que los trajera aquí, no les gusta y esto, y entonces el Señor ajustaba cuentas, ¿no? Dice, voy a tomar agüita, por aquí me la dejaron, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, vemos aquí, bastante tiempo habéis rodeado el monte y habéis rodeado este monte, volveos al norte. O sea que a veces los trajo dando vueltas. Amén. A veces los trajo dando vueltas. Me llama la atención porque cuando éramos niños veíamos un cuento que se llamaba de Cachirulo. Y entonces nos dábamos cuenta
que era el mismo bosque, como era muy primario, estaba la televisión en aquellos años, daban la vuelta en el mismo bosque, pero el Señor los tenía dando vueltas, ¿no? Y yo me imagino que algunos se daban cuenta que estaban dando vueltas y decían, oye, ¿a dónde vamos? No sé, Dios quiere que le demos otra vuelta al monte, ¿no? Y a veces lo que debemos de pensar es, ¿por qué el Señor me tiene tantos años en cierto lugar? Pues porque el corazón está duro. Y entonces nos tiene dando vueltas al mismo cerro, ¿no? Y como que nuestra vida no cambia cuando Él tiene grandes bendiciones para nosotros. O sea, si tú ves el camino que ellos recorrieron en un mapa, era para haber llegado en pocos días, pero lo estuvo dando vueltas 40 años. Pero 40 años por la dureza del corazón. Amén. Pero ahora, maravillosamente, tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que nos convence, y Él pone el querer como el hacer en nosotros. Pero tristemente nos damos cuenta que aún seguimos siendo duros en el corazón. Duros muchos, y lo ves en muchos cristianos y en uno mismo. Señor, no cambia esto, ¿qué va a pasar? Yo ya son mucho tiempo, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y el Señor dice, no, pues yo tengo grandes planes, pero yo necesito es que cambies tú, te rindas a mí y aceptes que yo te transforme. Amén. Y entonces dice, aquí en el versículo 4, dice, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de ¿quién? Esaú. De Esaú. O sea, ¿por qué lo menciona que son los hermanos? Si Esaú, pues desde luego era hermano de Jacob, ¿no? Pero eran, aunque no eran la línea del pueblo ni el plan de Dios, ¿sí? Dios los consideraba como sus hermanos también, no del pueblo, pero hermanos, ¿sí? Porque dice, y Jehová me habló diciendo, en el versículo 2, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. O sea que el mismo Dios está diciendo, son sus hermanos. Yo sé que Esaú no es el pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios estableció que la descendencia sería a través de Isaac y después de Jacob, ¿sí? Entonces, les platica aquí de cómo son las cosas, ¿sí? Y luego vemos otra parte, también de la que podemos ver aquí en el versículo, vamos a ver aquí, 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, ¿sí? O sea, la descendencia de Esaú, que habitaban en Seir. Piensa, ¿cuánta gente se habrá multiplicado a partir de Esaú? Fueron 437 años, ¿no? Más los años desde que nació Jacob, y Jacob estuvo otros 40 y todo. O sea, ¿cómo se había multiplicado, ¿no? Entonces, la población era grande, ¿sí? Dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, en fin, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. ¿Y cuál es el desierto de Moab? Pues los moabitas. Y Jehová me dijo, aquí ya habla otra vez Moisés, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a, como dice, a Apor, es Apor, ¿verdad? Arpor, heredad a los hijos de ¿quién? De Lot. Ahora recuerda, ¿de dónde venían los hijos de Lot? Las generaciones de Lot. De un incesto. De las hijas de Lot.
que tuvieron relaciones con su papá, nacieron los moabitas. Y Dios es tan misericordioso, dice, por Lot, decir, estos son la tierra que yo les doy a los moabitas, ¿no? Vuélvelo a leer aquí, dice, mira, dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ¿sí? Ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. O sea, no vas a tomar la tierra de los moabitas, porque yo he dado a Aarón heredar a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, ¿sí? Y entonces aquí vemos cosas bien, o sea, lo que te quiero decir es que hay cosas bien interesantes, ¿no? Muy interesantes de ver cómo Dios le da a la descendencia de Lot un espacio para habitar, ¿no? Le da una descendencia a los hijos de Esaú. Esaú no le interesaba la palabra de Dios, le gustaba cazar y era el que requería la bendición de Dios. Pero, ¿cómo vemos en otra parte? Dice, ¿a quién aborreció Dios? A Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y sin embargo, al mismo tiempo los protege, ¿sí? Y le dice sus hermanos, los hijos de Esaú, ¿sí? Así es que porque vamos a ver aquí el versículo 18. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, ¿sí? Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad, ¿sí? Entonces quiere decir que tenía tanta comunión Moisés con Dios que sabía dónde iba a vencer, dónde iba a ganar la guerra y dónde no debía de molestar. Amén. Qué impresionante que tengas esa comunión con Dios donde dice, es por aquí, hijo. Aquí vas a abrir esta iglesia, aquí vas a ir a predicar esto, a este no le prediques, a este sí dale, ¿sí? Qué comunión, y eso es el resultado de tener mucha comunión, de permanecer en Él, para saber hacia dónde debemos caminar. Amén. Yo siempre he dicho, cuando siento que algo me dice Dios que haga, yo lo que hago es que me meto, como en el caso de esta sala de cine. Nos las ofrecieron, dije, Señor, todas las condiciones están maravillosas. Yo la tomo y voy a empezar a trabajar por ella. Si viene de ti, tú te vas a encargar de ganar muchísimas almas con esto. Y me pondrás, como me has puesto en visión, pasar películas cristianas y dar un mensaje al final de la película. Y dice, Señor, esto todo se ve para mí clarito cuál es tu plan. Pero también estoy acostumbrado a que si no es plan de Dios, me regreso. Porque si me aferro a que este es el plan de Dios y no es el plan de Dios, nada más estoy desgastando mi tiempo. Yo necesito caminar y tú necesitas caminar, mi hermano, en la voluntad de Dios, como Moisés caminó. Él, imagínate, Moisés sabía claramente que estaban dándole vueltas al cerro. Pero Dios le estaba diciendo, quiero que vuelvas a pasar por ahí. Entonces, Moisés cumplió la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén. Y si tú cumples la voluntad de Dios, entonces vas a ser grandemente bendecido. Amén. Sí, amén. Lo importante de todos nosotros es, si Dios quiere que vayas a tal lugar, si Dios quiere que te vayas a tal zona, si Dios quiere que hagas esto, que hagas el otro, que sea Dios, ¿no? Pero a mí me encanta
ver un Moisés, y yo quisiera llegar a ese nivel, de tener una comunión tal con Dios que me diga por dónde tengo que caminar. Porque quisiéramos hoy escucharlo con voz audible, pero a veces lo sientes en tu corazón. Pero qué hermosa comunión podemos llegar a tener, que seas guiado como fue Pablo, como fue Pedro, que como fue Juan cuando le dijo, escribe Apocalipsis, ¿no? Y dijo, escribe esto, escribe el otro. Amén. Qué comunión con Dios. Y esta parte de Deuteronomio nos ayuda a pensar. Dices, a ver, Moisés dice, y Jehová me dijo, no dice, y sentí que Jehová me dijo y me metí y resulta que no era. O sea, él caminó con la plena certeza que lo que estaba recibiendo de Dios. Y eso solamente lo podemos lograr, mis hermanos, con una mayor comunión con Dios. Llegar a tener esa comunión que tú platiques con el Señor y Él te esté contestando con esa claridad, es algo impresionante, ¿no? ¿Sí? Amén. Dice, vamos a ver otra parte. Vamos al capítulo 4 para que nos vamos al capítulo 4. 4:1. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. A ver, entonces estamos hablando de gente que salió de Egipto, recibió los 10 mandamientos, recibió la ley, ¿no? Y también estamos hablando de gente que nació en el desierto, ¿no? Entonces aquí vemos un Moisés que por instrucciones de Dios les vuelve a repetir, porque toda la ley la vuelves a ver en Deuteronomio. Es decir, la ley está en Éxodo, está en Levíticos, está en Números, hay mucho mandamiento, pero aquí en Deuteronomio lo vuelve a repetir a este pueblo que iba a entrar a tomar posesión de la tierra, ¿sí? Dice, oye los decretos, estatutos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante. Si tú ejecutas la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Viviréis. Y entres y poseed la tierra que Jehová tu Dios de vuestros padres os da, ¿sí? Luego dice algo bien importante, que nos lo dice en Apocalipsis. No vas a añadir a la palabra que yo te mando, ni le vas a quitar nada, para que guarde los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Entonces, vuelve a tomar algo muy importante. Nunca alteres la palabra, hermano. Nunca la acomodes. Nunca la acomodes a tus necesidades, porque entonces vas a estar en un desorden que no vas a obedecer. Tú tienes que pedir revelación. ¿Por qué dice Dios esto? Amén. Hay cosas que a veces leemos y decimos, Señor, se me hace medio injusto esto y esto, ¿no? Pero no hay un solo error, ¿sí? Y dice aquí, versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti, ¿sí? Cuando tú recuerdas esa historia de Baal-peor, vemos cuando el pueblo en su caminar empieza a tener relaciones con las hijas de Moab, ¿sí? Empieza con las mañanitas, algo así se dice, ¿no? Entonces, llega un momento que estaba el pueblo fornicando, gran parte del pueblo, no todos,
y entonces estaba Moisés junto con un grupo importante del pueblo llorando de ver cómo el pueblo se había rebelado, se había ido. Y luego de repente viene un israelita que trae una madianita y se anda paseando ahí delante de Moisés y todo. Y entonces sale Fitness, dice la palabra de Dios, sale Fitness con una lanza y los mata a los dos, ¿no? Pero Dios mandó que se murieran 24,000 personas, ¿sí? Ahora, ¿Israel era su pueblo? Sí. ¿Y Dios los mandó matar? Por la desobediencia. Amén. Por la desobediencia, ¿sí? Dice aquí en el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. O sea, ¿quién está hablando? Moisés. ¿Sí? Versículo 5, ahí lo tienes, Derecho. Dice, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Sí? Guárdate pues de ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Dónde está nuestra sabiduría y nuestra inteligencia? En la palabra de Dios. Dijo, guárdalos y ponlos por obra, porque entonces Dios te va a hacer un hombre sabio. Serás un hombre sabio. Pues dice, vuelvo a leer, guárdalos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y van a decir, ciertamente ellos son pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aleluya. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios y caminas en su voluntad, la gente va a decir, este es un hombre sabio, esta es una mujer sabia. Amén. Porque la sabiduría viene de Dios. Amén. Y Dios dice en su palabra que pida sabiduría, el cual la da abundantemente. Amén. Mira, mi hermano, es triste ver a algunos cristianos de años y años y años y van dejando un mal testimonio por donde van, en los trabajos, en sus vecinos y todo por no poner por obra la palabra de Dios, porque esta es nuestra sabiduría. Yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos, yo sé que tenemos que seguir creciendo y tenemos errores, pero lo más importante para mí es que tú agarres y digas, Señor, cámbiame. Tu palabra dice esto y no puedo y fallo. Y Él es misericordioso, su misericordia es nueva cada mañana para cambiarte el Señor. Amén. Amén. Y eso lo nota Dios. Dios dice, este hijo mío está queriendo cambiar, está deseando cambiar y tiene misericordia de ti y te va a cambiar. Amén. Y cada día debes decir, Señor, ayúdame, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Sí? Dice, entonces, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón, ¿sí? Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Así es que a veces, Santi, te tenemos que enseñar la palabra de Dios como abuelos, ¿no? ¿Sí? Así es que vamos a leer otra parte, déjenme buscarla aquí. Dice, versículo 4:15, me gustó a mí también esta parte.
Bueno, la palabra de Dios toda es hermosa. Dice, guárdate pues mucho de vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Amén. El día que Él bajó en el monte, ¿sí? Sinaí, en el día que Él bajó, ¿cómo Dios dice, cómo recordamos esa parte todos nosotros? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Sí? Esa llegada fue, solamente vieron truenos, un sonido de bocina, sonaba fuertemente, nadie podía tocar el monte, se había una nube espesa, pero nadie vio a Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nadie vio a Dios. Y mira lo que dice aquí. Dice, ¿en cuál estoy? En el 15, ¿no? 15. Dice, guárdate pues mucho de vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, aflige de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de alguna ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce, fíjate en el versículo 19, no sea que alces ¿qué? Tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, cuando tú ves las estrellas, ¿cuánta gente confía en el horóscopo? Millones de gente. Ahora, dice, cuando fue en el monte, no hubo una sola figura. Ellos tenían que saber que lo que estaba bajando ahí era Dios. Y Dios habló con voz tronante, y oyeron su voz. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender mucho. Tenemos que enseñar. Cuando tú pones una figura, o el mundo pone una figura, está poniendo materia. ¿Entiendes? Se está poniendo cualquier cosa. Un animal es materia, un pez es materia, un ave es materia, las estrellas son materia. Y Dios te está llevando a conocer las cosas invisibles que son reales. Amén. Porque en Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, tú tienes que confiar en todas las cosas que no se ven. Amén. Porque las que se ven, ¿cómo dice la palabra? Las que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y luego nos dice el Señor en Colosenses, si puedes haber resucitado, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos creemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Amén. ¿Lo han visto? No. Mira, yo veo, por ejemplo, que en Estados Unidos, en las películas y los cristianos en Estados Unidos, ellos no les da carga traer una crucecita. Usan la cruz, ¿no? Y les recuerda, unos dicen, bueno, yo no adoro la cruz, me recuerda que Dios en esa cruz pagó mis pecados. Pero de alguna manera, hasta en las mismas películas yo he visto que sacan una cruz de madera, una de oro, una de plata. Están confiando en algo que no debe de haber materia. ¿Sí? Cuando éramos de la tradición,
donde estaba la cruz, hasta nos hincábamos. Y luego, a ver, ¿qué significa la fiesta del 3 de mayo? La Santa Cruz. Así dice hasta en el calendario. Es más, si algo me puedes platicar, es el día del albañil. Yo llegué a Cristo ya grande y el 3 de mayo para mí era festejar el día de la Santa Cruz, el día de los albañiles. Entonces, a ver, yo me pregunto, ¿qué tiene de santa la cruz? Si lo ve en la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, yo creo, y que Dios te lo revele, que debemos enseñar a ni siquiera traer la cruz, que tú sepas que Cristo fue crucificado para que tú seas libre. Pero que no confíes en ninguna materia, porque aunque quieras o no, yo en esas películas, que son buenas películas, no lo niego, las narran, de repente sacan una cruz de madera y dicen, ay, esta es cristiano, el otro, lo relacionan. A lo mejor no la adoran tanto como cuando nosotros en la tradición, que le dábamos mucha veneración, pero sigue siendo algo que te distrae, porque aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, ninguna figura viste. Cuando Dios bajó en el monte Sinaí, no viste ninguna figura de él. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dijo el Señor en los mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. Entonces hay una manipulación ahí del enemigo con que trabaja aún con los mismos cristianos para que veamos estas cosas de confiar en cuando el Señor dijo, no sea que viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, versículo 19, seas impulsado, ¿sí?, y te inclines a ellos y les sirvas, ¿sí? Porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, ¿sí? Dice el versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. ¿Cómo se refiere? ¿De dónde nos sacó el Señor? Del horno de hierro, o sea, donde nos estábamos quemando, ¿sí? Para que seáis pueblo de su heredad como en este día, ¿sí? Y luego él mismo recuerda la instrucción de Dios. Dice en el versículo 21, ¿sí? Y Jehová se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Qué tremendo, o sea, imagínate la comunión que tenía Moisés con Dios y la severidad de Dios, que cuando se enojó dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ponte en el lugar de Moisés. ¿Qué hubieras dicho tú, Señor? Trataste conmigo 40 años, me hiciste manso, me mandaste sacar este pueblo, he estado luchando con ellos, te he obedecido, los traje dando vueltas al cerro y esto, y por una cosa que no te agradó, ahora yo no voy a entrar. Pero él obedeció, porque él sabía que si obedecía a Dios, yo te puedo asegurar una cosa, en la Nueva Jerusalén va a estar Moisés. Moisés va a estar ahí. Él no entró a la tierra prometida, pero a Moisés lo vas a ver en la Nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Dice, aquí,
Aparte que la compartí ayer y me gusta mucho. Lo que pasa es que ya tengo una Biblia que viene en otro orden y ya me la aprendí la otra. Y dice, deja ver si lo encuentro. Esta me gusta mucho. Hay una parte donde dice, ustedes por haber obedecido a Dios, siguen con vida. Bueno, ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero déjame ver dónde lo... A ver si me lo encuentran. Acabamos de pasar por ahí. ¿Sí? Ah, creo que sí lo vimos ahorita cuando vimos los que habían muerto, ¿no? Sí, acabamos de pasar por ahí. Bueno, platícalo. Creo que es donde dice... De los desobedientes y luego los obedientes. Bueno, se las platico porque no nos va a dar el tiempo. Deuteronomio 1:16. 1:16 dices. Ajá. No. No está ahí. Bueno, lo que dice el Señor, le dice a todos los que les estaba hablando, es decir, Moisés le estaba hablando al pueblo. ¿A quién le estaba hablando? A los que habían salido de Egipto, pero que fueron obedientes, porque muchos murieron. Le estaba hablando a los que salieron, a los que nacieron en el desierto, y les estaba enseñando la palabra de Dios. Y entonces les dijo, ustedes están vivos, ustedes tienen vida ahorita porque obedecieron a Dios. Pero se lo está diciendo a los que salieron de Egipto y que seguían con vida. Quiere decir que el Señor destruyó en el desierto a todos aquellos que no obedecieron a Dios. ¿Amén? Entonces cuando tú lo comparas con esto, o sea, tú estás con una esperanza viva, ¿no? ¿Amén? O sea, nosotros, tú y yo, estamos con una esperanza viva. Mira, vamos aquí al libro de, rápidamente, vamos al libro de Tesalonicenses. ¿No es 4:4? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿El Deuteronomio 4:4? A ver, déjame verlo. Me parece que sí. Ah, sí, que aquí está. Fíjate, Deuteronomio 4:4, ¿sí?
Y lo acabamos de leer hace un ratito, el de Valpeor. ¿Eh? Sí, ahí está. Dice, pero en Deuteronomio 4:4 dice, mas vosotros seguiste ¿a quién? Que seguís a Jehová, Vuestro Dios, y todos estáis como vivos hoy. ¿Eh? Vivos hoy. Entonces, ¿quiénes murieron? Los que no obedecieron hicieron. a Dios. Mas ustedes obedecieron a Dios. Si tú obedeces a Dios, vas a tener largura de días, como dice el Salmo 91. ¿Sí? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo saciaré de larga vida. Amén. Entonces ahora, tristemente, tú y yo nos enteramos de cristianos que mueren. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dices, Señor, ¿por qué se murió? No lo sé. Pero yo sé, Señor, que pues tú tienes también mi vida y me la puedes llegar a quitar, ¿no? Y eres tú el dueño de mi vida. Y luego allá está películas, hay una del Paco del Toro, de una señora se convierte a Cristo, va obedeciendo bien, pero ¿cómo se muere ella? Y siempre decimos, es que Dios tenía un motivo. Está bien, pero la palabra de Dios dice, en Salmo 91, vamos allá a Salmo 91. La palabra de Dios dice, en el Salmo 91, dice, Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, quien ama a Dios, cuando tú amas a alguien, le obedeces. Amén. Si tú amas a alguien, le obedeces. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también, ¿qué va a hacer? Lo libraré. Lo voy a poner en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo voy a glorificar. Versículo 16, y lo voy a saciar ¿de qué? Y le voy a mostrar mi salvación. Amén. Y yo lo que veo de hermanos mayores que nosotros, o sea que como el hermano Gwen Myers y algunos que conozco, que de verdad tienen un corazón tan limpio al Señor y tienen errores y fallas, pero les da largura de días. Y sin embargo he conocido hermanos, hasta ministros, que no han sido obedientes a la palabra, que hay cosas que no han querido y se han muerto. Yo sé que me dicen, es que la enfermedad estuvo muy fuerte, le tocó esto, le tocó aquello, se le complicó en esto, lo tenía por herencia. No lo sé. Pero lo único que yo te digo, ten un corazón enseñable y no alteres la palabra de Dios en nada. O sea, más vale decir, Señor, esta palabra no me entra a mí, no me cuadra, pero la voy a obedecer, Señor. Y revélame, Señor, qué tengo que hacer. Yo quiero cumplir todo lo que dice tu palabra, Señor. Todo lo que dice tu palabra lo quiero cumplir. Y entonces, Dios te va a bendecir, hermano. Dios te va a bendecir. Es una gran verdad en todas las áreas. En todas las áreas de todo lo que dice aquí la palabra de Dios, tenemos que caminar en esa voluntad. Sí, Hay cosas que las acomodamos. Dices, yo mi matrimonio lo llevo así porque así nos hemos acoplado. No, haz lo que dice la Biblia. Haz lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que vas a fallar, pero si tú sigues con tu corazón dispuesto a cambiar, Dios lo va a hacer. Traemos muchas veces en nuestros matrimonios una mezcla en la cuestión financiera impresionante. Dale gloria a Dios que tu mujer trabaja y te ayuda. Es una mujer sabia.
¿sí? Pero hagamos lo que dice la Biblia. Tu función es amar a tu esposa, pase lo que pase. Y la función de la mujer es respetar a su marido, pase lo que pase. Y si tú obedeces eso, se va a cumplir esto de largura de días. Amén. Se va a cumplir. Por lo menos vas a llegar allá, Señor. No sé por qué me quitaste la vida, pero yo sí te obedecí. Y no creo, yo casi estoy seguro que vas a tener largura de días. Pero muchos duermen porque no obedecieron a Dios. Además, cuando celebramos la Santa Cena, ¿qué dice la palabra de Dios? Examínate a ti mismo. Revisa tus caminos. Revisa tus caminos. No quita que Dios te va a meter en pruebas, puede mandarte una enfermedad difícil, una situación económica difícil, pero una cosa sé, que si tú pasas el examen, la siguiente etapa es mejor. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Yo quería platicarles este libro de Deuteronomio que se me ha hecho muy... leerlo completito, versículo por versículo, está muy ameno. Muy ameno. Todo lo que son 4 discursos los que hizo Moisés. Y va platicando todas estas historias. Así es que, y nos da mucha revelación, porque has crecido en la palabra, mi hermano, y Dios te va a dar mucha revelación. Como cualquier libro, o sea, también los ves y leyendo Jeremías, dices, ay Señor, cuántos años me llevó poder comprender Jeremías. Pero qué impresionante está Jeremías también. Es que ponte de pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decir gracias porque Dios te hizo hijo de Dios, y si eres hijo, también eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, de todo el plan. Dale gracias al Señor. Padre mío, gracias Señor por haberme llamado a Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque fui escogido desde antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, por lo que me revela tu precioso Espíritu, Señor. El Espíritu de Cristo que me lleva a toda verdad. Gracias, Señor, porque tú eres el que me estás moldeando y cambiando día con día. Ahí ríndete a Dios y dile, Señor, yo me rindo a ti y haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad, Padre, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor eterno, omnipotente, omnisciente, la gloria sea a ti, Señor. La gloria sea a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues buenas noches, mis hermanos. Aquí les mandan un saludo a todos mis hermanos aquí en Saludos, Valle. Bendiciones. Ay, ay, ay.